Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia, por acompañarnos esta noche a la presentación de Plagio, una novela de Héctor Aguilar Camín. En nombre de Penguin Random House, grupo editorial, les doy la bienvenida a esta presentación virtual que tendremos esta noche. Nos acompañan Héctor Aguilar Camín, autor de la novela, y Rafael Pérez Gay. Tendrá una conversación en torno a esta novela que es un fantástico juego de espejos en torno a la envidia, los celos, la admiración, que parecieran, por lo menos como aparecen en la novela de Héctor, como las distintas caras de un mismo poliedro emocional, pero bueno, ya nos platicarán de ello más adelante. Y simplemente, bueno, quisiera decir algunas palabras en torno a Héctor y a Rafa, por supuesto que no requieren una presentación más extensa. Rafael Pérez Gay, como saben, es escritor, editor, periodista y traductor. Entre su vasta e importante obra literaria, no quisiera dejar de mencionar 3 de sus novelas: Nos acompañan los muertos, El cerebro de mi hermano y Perseguir la noche. Rafa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Gracias, Romeo. Muy buenas noches. Héctor, bueno, también es una destacada figura del mundo cultural, literario e intelectual de nuestro país. Tiene también una producción literaria muy importante, histórica, política y literaria, y no quisiera dejar de mencionar también 3 de sus más recientes libros: las novelas Adiós a los padres, Toda la vida, y el volumen de cuentos Historias conversadas. Como les decía, esta novela de Plagio pareciera, lo había platicado con Héctor durante el proceso de edición de la misma, es como una especie de máquina de lectura de sí misma. Cortázar por ahí tiene una imagen que me gusta mucho, que dice que los lentes son como una bicicleta que el lector se pone para poder andar sobre las páginas del libro. Bueno, pues parece que este libro tuviera su propio motor que se va reproduciendo a sí mismo, porque una vez que uno entra en él, ya no es posible salir. Es como una máquina de lectura que lo va jalando a uno por la propia construcción de la novela y, por supuesto, por lo infinitamente divertida que es. Pero bueno, muchas gracias otra vez a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla, y los dejo en esta conversación con Héctor Aguilar Camín y Rafael Pérez Gay. Muchas gracias, Romeo. Bueno, gracias a todos los que nos están acompañando en este momento, presentando en esta nueva modalidad, pues que a mí acaba por gustarme un poco, que es charlar desde aquí con ustedes y con todos los que nos están oyendo. Muy buenas noches, Héctor. Felicidades por Plagio. Vamos a tratar de hacer una charla y una conversación, decíamos esta tarde, como si fuera de sobremesa, una charla informal y al mismo tiempo literaria y al mismo tiempo sobre la envidia, los celos, la pasión y algunas otras emociones que pasan por esta novela. Pero miren ustedes, muy probablemente iniciaría yo de otro modo, pero esta novela está construida de tal forma que puedo yo, si ustedes me lo permiten en este momento, leer una página que es la primera de la novela Plagio de Héctor Aguilar, que tengo aquí, que acaba de ser, todavía huele a tinta fresca. Escuchen ustedes. Un lunes anunciaron que me había ganado el premio Martín Luis Guzmán de Escritores para Escritores. El martes me acusaron en la prensa de haberme plagiado unos artículos periodísticos. El jueves me acusaron de haberme plagiado también el tema de mi novela ganadora. El lunes de la semana siguiente, 79 escritores firmaron una carta en mi contra. Esa misma mañana descubrí que mi mujer era el vínculo secreto de mis acusadores, la descuidada informante del escritor que había denunciado el plagio de mis artículos y el de mi novela, el verdadero instigador de todo, al que por eso en este libro he llamado Voltaire. Los firmantes de la carta exigían que devolviera el premio y que renunciara a mi puesto en la universidad. Yo era director de cultura en la universidad, un pequeño imperio. El miércoles siguiente, luego de discutir con mi amigo el ingeniero y rector, ahora mi ex amigo, anuncié mi renuncia al puesto en la universidad y también mi renuncia al premio Martín Luis Guzmán de Escritores para Escritores.
Mi mujer, a quien yo había hecho conductora del noticiero universitario, no se presentó a trabajar aquella noche para no tener que leer la noticia de mi salida, según dijo, pero esa misma noche yo supe otra cosa. A la siguiente semana, el lunes, sorprendí una llamada de mi mujer con Voltaire. Había encargado que la espiara con consecuencias desastrosas. No pude sino espiarla los siguientes días, martes y miércoles, también con consecuencias desastrosas. El jueves, Voltaire amaneció muerto en su departamento. La noticia corrió desde temprano por la radio universitaria. Mi mujer y yo desayunábamos juntos ese día, como todos los días. Al oír la noticia me miró espantada. Esa mañana se fue de la casa y me denunció. El viernes me visitó la policía bajo la forma del detective Saladrigas. Saladrigas acabó descubriéndolo todo, incluso a su manera. ¿Quién era yo? Todo esto requiere una explicación. Es lo que van a leer. Cada línea escrita arriba esconde una pequeña historia y la última, un desenlace. He tratado de contar ese desenlace sin rodeos y sin vulgaridad. Iré parte por parte. Esta es la primera página de esta novela breve, que en su brevedad encierra una gran novela. Es decir, tiene tramas distintas, subtramas que van avanzando una a una. Y si he querido leerles esta primera página, es porque está puesto todo aquí, pero no está puesto nada si ustedes no avanzan en esta novela, que no solo es una novela divertida, amena, es un thriller y es una obra que yo creo pertenece al tercer, lo que yo llamaría el tercer ciclo de la obra, perdonen ustedes, de Aguilar Camín. Es decir, y divido estos ciclos, ya lo ha dicho Romeo con toda claridad, digamos, un ciclo se inicia en la Guerra de Galio, viene otro conjunto de novelas, viene El Resplandor de la Madera y luego viene Adiós a los padres. Tres grandes, digamos, novelas catedralicias, yo le digo a Héctor, un poco en broma, pero muy en serio también. Y ahora estamos aquí, en esta novela que tiene una cualidad y una peculiaridad que no habíamos visto en la obra de Héctor, que es fársica, que tiene humor, que se burla de sí mismo, del narrador que está hablando, y que nos presenta a un plagiario, nos presenta a un hombre que se roba, que pasa de la admiración al robo. Algunas veces todos hemos pasado de la admiración al robo, pero este personaje se robaba frases, se robaba artículos, se robaba temas de novelas, y así entonces crece esta novela que incluye una muerte, un amor desdichado, una vida destruida y un muy interesante panorama de la vida cultural mexicana. ¿Voy bien o me regreso, Héctor? ¿Cómo vas? Vas muy bien, pero es demasiado, porque, bueno, lo que le pasa a este personaje que cuenta su propia historia es que se le cae el mundo en unos días. Un mundo que está construido falsamente, que no es falso, pero que está sobre bases falsas. Es un mundo en donde él es un autor prestigiado, que ha ganado un premio literario muy importante, que no existe más que en esta novela, pero que merecería existir en nuestra literatura, que es el premio Martín Luis Guzmán. De escritores para escritores. Ahí empieza el asunto de la cultura mexicana, ¿no? Un premio de escritores para escritores que está dado por dineros que vienen básicamente del gobierno. Pero bueno, él tiene un prestigio como escritor. Su prestigio como escritor le ha dado un poder cultural en un lugar en donde tiene presupuestos y tiene decisiones que pueden favorecer la vida literaria de muchas gentes. Y luego tiene una vida amorosa también adecuadamente falsa y rentable, que incluye a una mujer que es su esposa, a la que él quiere como una especie de bello mueble que acompaña su vida, y de pronto en unos días descubre que es un plagiario, lo cual es.
pierde el prestigio que tenía y empieza una ofensiva tremenda de la comunidad cultural contra él, lo cual lo obliga en unos días, a renunciar al premio y a renunciar al puesto en la universidad. Pero descubre también que en el centro de esta intriga del descubrimiento de sus mentiras está su mujer, y que su mujer es, de alguna manera, fundamental, la verdadera portadora de los secretos de su plagio, que los transmite a un joven escritor que él reconoce como un escritor genial, cosa que él no puede ser, y que además de ser un escritor genial, cosa que él no puede ser, se está quedando con su mujer. Y todo esto en unos cuantos días. Y esta es la historia de cómo se desploma esto. En realidad es la historia de cómo lo recuerda él después y cómo lo escribe él después. Y cómo lo hace sin autocompasión, sin autocomplacencia, con un humor ácido que empieza por reírse de sí mismo y por tanto de todo lo que le rodea. ¿Frente a la mirada de quién? Pues frente a la mirada de un detective que entra a la escena porque resulta que de todo este enredo que acabo de decir, se sucede un asesinato. Y el detective viene a aclarar el asesinato porque es probable que el autor de esta novela sea el asesino. Entonces viene a averiguar si no es el asesino. ¿Por qué va a ser el asesino? Por celos. Y esa es la otra pasión que está en el libro. La primera es la de la admiración del plagiario ante lo que se quiere robar, lo que quiere que le pertenezca. Y la otra gran pasión que está, que es una pasión gemela, es la de los celos. No la del amor por su mujer, sino la de los celos, la de verla de pronto en brazos de otro, y entonces se le vuelve verdaderamente codiciable, como si fuese, digamos, la primera cosa extraordinaria que hubiera leído. Y ese es el juego de espejos que está aquí, que pasa de la envidia, pasa de los celos, pero sobre todo la historia de cómo se le cae el mundo a un simulador, a un impostor, y cómo este impostor y este simulador tiene, digamos, la valentía, los arrestos, el talento, la desfachatez de contar su historia con desfachatez. Y en ese momento se vuelve un poco, durante un pequeño tiempo, el escritor que siempre ha querido ser. Oye, esto que estás diciendo está muy bien, porque efectivamente, miren, a quienes nos están viendo y escuchando, yo le decía a Héctor, mira, todo esto está muy bien, pero el plagiario tiene un problema. Escribe muy bien, escribe demasiado bien este plagiario. Se va convirtiendo efectivamente en el escritor que no ha podido ser. Pero tocas uno de los puntos centrales, que son los celos. El capítulo 8 de este pequeño libro es uno de los capítulos más raros y al mismo tiempo más notables que yo he leído en tus libros, porque es un capítulo en donde abre, si me van a permitir 2 párrafos, dice, capítulo 8, en el asunto de los celos, podría plagiar sin dejar huella al mismísimo Baruch Spinoza, pero lo cito tal cual para que no me estén chingando, dice el narrador. Y Claro, porque ahí ya todo el mundo sabe que es un plagiario. Entonces, ya todo el mundo lo va a sabe, ¿no? buscar. Todo el mundo tiene al mundo encima, tiene a una jauría que con razón lo persigue porque se ha robado todo, porque es un simulador, porque es un impostor, porque en realidad es una historia triste, porque en realidad es la historia de un hombre vacío que quiere llenar con el despojo y con el robo algo que no puede tener. Y cita a Spinoza, Ética, posposición 25. Dice, si alguien imagina que la cosa amada se une a otro con el mismo vínculo de amistad o con uno más estrecho que aquel por el que él solo lo poseía, será afectado de odio hacia la cosa amada y envidiará a otro. Eso es casi la clave para mí de toda la novela, porque no solo son los celos, sino es la envidia. No solo es la envidia, sino es el despojo. No solo es el despojo, sino la forma en que se simula. Y el que simula se vuelve al final un impostor
y ese impostor acaba robando. Esa es la verdad, y esa es la verdad de esta novela. Rafa, pero dice otra cosa, Baruch Espinosa, medio porno. Medio porno. Que es el siguiente párrafo que dice: Sí, sí, sí. quien imagina que la mujer que ama se entrega a otro, tal caso vale igual el hombre, ¿eh? Quien imagina que la mujer y el hombre que ama se entrega a otro, no solamente se entristecerá por resultar reprimido su propio apetito, sino que también la aborrecerá o lo aborrecerá porque se ve obligado a unir la imagen de la cosa amada a las partes pudendas y las excreciones del otro. Esta es Baruch Espinosa porno, pero es porno, una versión porno. Pero es textual. Bueno, sí, el tema de los celos es muy básico aquí, porque es lo que le revela a él cuánto quiere a esa mujer que hasta ahora ha visto como parte de su mobiliario afectivo o de su mobiliario, digamos, profesional. Y es el momento quizá más infernal o más terrible para él, este momento de los celos que lo hace realmente bajar a los infiernos, casi literalmente en alguna parte de la novela. Y cómo al final esto lo vuelve loco de tal manera que lo hace perder el dominio de sí y buscándola, espiándola, descubriéndola, porque esa es la otra cosa terrible de los celos, que quieres saber, pero no quieres saber. Y entre menos quieres saber, más quieres saber. Y entre más sabe, más quieres saber, y más desdichado es todo. Entonces, este personaje encuentra ahí, digamos, su bajada a los infiernos, coincidiendo con el hecho de que amanece muerto, acuchillado, el amante de su mujer, que es el que lo ha descubierto como plagiario, que es al único escritor vivo que le envidia. De manera que todo se mezcla de una manera muy potente en él. Y al final el que le dice la verdad es el detective Saladrigas. Le dice: ¿y usted por qué se anda copiando argumentos de otros en lugar de escribir lo que le pasa a usted? Es mucho más fácil la chamba de escribir que la que usted se ha dado. Pero sí hay, dices, y yo creo que bien, sí hay no solo los celos que están conectados directamente con el plagio. Yo le decía charlando alguna vez a Héctor que su intuición la habrían envidiado algunos psicoanalistas, porque va montando y desmontando psíquicamente a este plagiario. Es decir, querer lo que el otro tiene y no ser capaz de intentar tener lo propio. Engañar para mentir, es decir, por el solo hecho de hacerlo. Luego, el impostor, el deseo imposible porque se sabe que no tiene el talento del otro y lo va desmontando. Esto es un asunto de diván que debe resolverse ahorita mismo en algunos divanes, y que solo la intuición narrativa que tú tuviste aquí en esta novela nos va dando el asunto. Y debo hacer casi un paréntesis y en este momento, porque mucha gente debe estar preguntándose si el referente de tu novela es Saltiel Alatriste o no lo es. Saltiel Alatriste es un referente, pero él escribió ya su novela, que se llama Las cicatrices de la memoria, y ese libro está puesto. Pero es inevitable que la gente y quienes nos estén viendo en este momento se pregunten por él. Él tiene su novela, él tiene su libro, él hizo su propia versión de los hechos, y quería ponerlo como un paréntesis, porque estoy seguro que se están preguntando en este momento. Nosotros conocemos a Saltiel de mucho tiempo, hemos sido sus amigos. Yo pienso personalmente que es un muy buen escritor. Y Saltiel sí quedó, digamos, en medio de algo que fue, si te acuerdas, Rafa, y se acuerdan quienes nos acompañan, una epidemia muy bienvenida, muy sana, de denuncias de plagio que hubo, por lo menos en el mundo
de habla hispánica y hubo plagios comprobados muy serios, muy textuales, a diferencia de los plagios del personaje de plagio, Sí, de autores muy reputados. Hubo un gran escándalo por el premio que hubo de la FIL de literatura Echenique, y quedó muy destinado. Alfredo, un gran escritor, por otro lado, uno no entiende para qué necesitaba él plagiarse nada, pero también hubo grandes escándalos, porque es muy frecuente también el asunto de que se pueda uno robar ahora con tanto internet de muchas partes, pero también es muy fácil con tanto internet que te cachen, que te inmediatamente, inmediatamente. copiando. Bueno, al expresidente Peña Nieto, entonces presidente, si alguna cosa le hacía falta en materia de libros, es que también le descubrieron en su tesis que había suprimido unas comillas. Entonces, es en ese contexto. Pero como tú dices, Saltiel escribió su propia historia de esto, su propia novela. Leanla los que la quieran ver. Esta es la novela que yo escribí de este entorno del tema del plagio, porque es un tema muy serio, yo creo, de la literatura en general y de la vocación literaria. Es un tema desviante de la vocación literaria. Yo cito ahí, falseado, como tiene que ser todo en este libro, un poco lleno de pistas falsas, a Borges diciendo el plagio es una forma de la admiración. Y esa frase para mí es muy importante, porque yo creo que todos los que somos, todos los escritores de alguna manera, empezamos ahí, empezamos tratando de ser escritores, o empezamos a querer ser escritores cuando leemos la primera cosa que realmente nos fascina, nos parece admirable y nos parece digna de imitación. El siguiente paso del lector que admira es el del lector que quiere escribir. Ese paso ya es un poco pretencioso, digamos. Si yo debería poder escribir algo parecido a esto que me gusta tanto. El paso del plagiario es un paso más allá y ya es desviante. Yo sé que no puedo escribir esto, pero me lo quiero robar. Y entonces se le quita las comillas y se lo roba. Y un día lo cachan y está en un delito y le pasan cosas terribles. Pero en el fondo, bien vista la tradición literaria, pues todos los escritores somos escribas que repetimos de alguna manera temas que nos han gustado, temas que nos han marcado de otros escribas. Escribas de escribas de escribas. ¿En torno a qué? Pues en torno a unas cuantas metáforas fundamentales, diría Borges, a unos cuantos autores, a algunas cuantas tramas, y somos como, la originalidad es como una especie de infinita variación sobre la tradición, sobre lo que ya está hecho, sobre lo que admiramos de lo que ya está hecho, sobre lo que nos copiamos a veces de una manera inconsciente. ¿Cuántas veces, Rafa, tú y yo, porque sé que incurrimos los dos en eso, no escribimos inadvertidamente una frase que era de Cortázar? Ah, desde luego. Normalmente más mala que la de Cortázar. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces no, digamos, el eco de Cortázar en nuestra cabeza, o de Gabriel García Márquez, digo autores en español, porque ahí es donde como es más claro el contagio, ¿no? De pronto estábamos escribiendo algo de buena fe como nuestro, y que era como un eco, como una extensión de autores que admiramos. Hay algo en el plagio que no llega al robo, muy profundo, de la simple recreación de la tradición, de la admiración de autor-autor, de autor-autor. No sé si estará presente aquí en nuestra audiencia Luis Miguel Aguilar. Decimos, un poeta que Luis Miguel ha leído tanto y tan bien como Eliot. Si uno lo quiere leer desde el punto de vista de todos los préstamos que toma de la tradición, de lo que le ha gustado, pues es una gigantesca colección de préstamos, solo que son préstamos
inteligentes, que él cambia, que él vuelve originales y de los que hay pistas claras. Cualquiera se sube ahí y entiende que él está montado en una tradición, está repitiendo versos de otros, adaptando versos de otros. ¿Es un plagiario o es un creador que se alimenta de la tradición? Bueno, esta es una pregunta que está ahí en el fondo del libro y que me parece que tiene que ver con la admiración literaria y con la envidia en el buen sentido, de que todo escritor quiere ser en el fondo mejor o parecido a un escritor o a muchos escritores que admiró. No, yo te oigo y estoy de acuerdo. Es envidia, pero es envidia. El plagio es envidia de la mala. Es decir, si yo agarro ahorita un libro y me hago como que, bueno, tú y yo lo hemos charlado, ¿no? Hago como que hago y como que se me fue la mano y como que ya metí 3 párrafos y ya metí 5. Entonces, eso se llama robar y eso es un ladrón. Ahora, pero tú estás diciendo una cosa muy profunda, muy importante, profunda y muy importante. Es decir, yo creo que todo lector empedernido es un admirador de otros y que ese lector empedernido va a intentar en algún momento acercarse a un modelo, a cualquiera que este sea. Yo tengo los míos, ¿quién me hubiera dado hacer unos párrafos como Balzac, carajo? Pero pues no me los puedo robar. ¿Quién hubiera podido? No. Pero a ver, no, seamos claros. No el personaje de Plaque es un pillo. Eso es, a eso iba yo. Es un pillo. Eso es muy importante, eso es muy importante. Es un pillo que cuenta sus fechorías. En eso consiste el toque fársico, el toque irónico de la novela. No, y el tono fársico que es fantástico en la novela, porque él va contando, él va narrando, él va diciendo, soy un pícaro, soy un pillo, he sido siempre un ladrón, pero mi vida quedó destruida y me convertí en un simulador fantástico, triunfé en la vida y de pronto todo se derrumbó, como diría el clásico. Me lo voy a robar ahora sí, el clásico de la canción, todo se derrumbó dentro de mí. Bueno, entonces, hay otro asunto al cual creo que deberíamos dedicarle algunos minutos, porque a través de la novela hay también un retrato que yo solo he visto en una novela, y ahora voy a decir cuál, del mundo cultural mexicano, al cual los escritores no nos hemos atrevido, muchos escritores, a poner. Lo conocemos muy bien ese medio, sabemos que es un medio un tanto cuanto miserable, de celosos, de zancadillas, y está puesto en plagio. Y estoy pensando en una novela de Enrique Serra que se llama El miedo a los animales, que es, aunque no tiene nada que ver con plagio, es una novela, también es un thriller, solo que ahí el crimen ocurre cuando uno le da con un tremendo diccionario, le da un golpazo en la cabeza y cae muerto y empieza la historia. Y por cierto, le da un muy buen repasón a Poniatowska y a Monsiváis, los pone, es demoledor con ellos. Pero bueno, no recuerdo ahora, debe haber otro retrato que va pasando, pasa por la universidad, por una universidad parecida, lejanamente parecida a nuestra universidad, en donde ocurre un pequeño imperio, donde se publican libros, donde el poder se ejerce con toda su fuerza, y ese retrato de la vida cultural mexicana a mí me interesó y me pareció que no está en muchos otros libros. ¿Estabas pensando realmente en ese medio cultural cuando escribiste o se te fue dando a través del personaje? No, estaba pensando en el medio cultural que conocemos, en donde hay unos poderes culturales reales que son los que derivan de la pirámide burocrática del Estado en México, por buenas y por malas razones. Por buenas razones porque qué bueno que México ha tenido siempre un Estado que invierte en cultura, que invierte en creadores, que invierte en la promoción de la creación en todos los órdenes. Qué bueno, porque eso es lo que hace que tengamos tantos museos como tenemos, tantas orquestas como tenemos. Eso es lo que nos hace distintos, por ejemplo, de Argentina o de cualquier otro país.
latinoamericano en donde todo lo que hay es inversión privada y unas cuantas cosas que hace el gobierno. Aquí no. Si tú quitas lo que el Estado mexicano ha invertido históricamente en cultura, esto sería un páramo. Para empezar, no existiría el sistema de universidades públicas que tenemos. Vele a preguntar a los chilenos si echan o no de menos el sistema de universidades públicas de México. Entonces, hay una cosa muy buena en esto que es la política cultural del gobierno, que por cierto está siendo desmontada de una manera Así es. responsable y escandalosa, escandalosa. Pero eso, naturalmente, como es una burocracia, como es algo que tiene que ver con el poder político más que con el mérito, con el poder burocrático y presupuestal más que con el talento y con la inteligencia del desarrollo de largo plazo de las cosas, se presta también a que aparezcan todas estas camarillas en busca de recursos escasos, porque por mucho que invierte el Estado, los recursos siempre son escasos, y el que tiene esos recursos, pues tiene mucho poder. Si tú quieres un poder pequeño, pero que cuando se ejerce sin talento y con mezquindad, es horrible y es opresivo. Es un poder que con razón se reputa como un poder ilegítimo y poco generoso. Entonces, yo he puesto el acento, digamos, en las partes que hay que criticar de estas redes de poder venidas, repito, del presupuesto público, de las pirámides burocráticas, porque la universidad de la que yo hablo es una universidad pública. Y por más que se autonombren autónomas las universidades, todas ellas, todas, de lo que viven es de los recursos públicos. Son parte del Estado, son parte del gobierno. No son parte de una fantasiosa sociedad civil independiente de los presupuestos públicos. Pero tienen autonomías, y esas autonomías les dan grandeza, pero también les dan miseria. Aquí está un poco el tema del ejercicio en este personaje, que repito, es un pillo que está contando cómo se le cayó el mundo falso que había construido. Bueno, lo dice con toda, ve con toda crudeza esta parte que no quisiéramos que acompañara la otra, la parte de la creación, la parte del financiamiento de la cultura, que repito, visto en su conjunto, es una de las grandezas públicas de México, que tenga una política de inversión en cultura como la que tiene. Sí, yo coincido contigo. Nuestro estado cultural es o ha sido importantísimo para estimular, para que la creación vaya, y no solo en la literatura, sino en la danza y en el teatro y en el cine. Y que quiero señalar y repetir lo que has dicho, y que está siendo escandalosamente desmontada hoy en nuestros días, y ya sabemos por qué. Este personaje que está aquí es también, este pillo, este pícaro, pillo, ladrón, forma parte también de eso. Y a veces yo me pregunto, y leyendo tu novela, me lo pregunté varias veces, ¿por qué a veces está tan ligado el hecho de que un personaje que simula, de que un personaje que roba se encuentre tan cerca siempre de esos centros de poder? Así es la cosa, y así está puesto un poco en el, no un poco, un mucho en el libro. Nuestro personaje es un celoso, es un hombre que ha perdido a su mujer, es un hombre que ha perdido su vida, es un hombre que ha perdido la vida de simulación que creó, pero al mismo tiempo ha perdido el poder, y ese poder se convierte en dinero, se convierte en libros, se convierte en viajes, se convierte en una agencia de viajes que suelen ser muchas veces las direcciones de publicaciones del estado cultural, aun cuando ese estado cultural, Héctor, es fundamental para nosotros. Naturalmente. Y yo no quisiera confundir, digamos, una cosa con la otra. Este personaje es un pillo que ha vivido de eso. El tema es que eso es lo que ha ido buscando, pero no lo ha ido buscando como escritor, lo ha ido buscando como político. Lo ha ido buscando... Eso es muy importante. Quiere el poder.
él se vuelve escritor una vez que todo eso queda fuera de su alcance, una vez que tiene la lección absoluta de perder lo que ha construido sobre terrenos pantanosos. Y entonces ahí aparece el escritor. Yo creo que los escritores genuinos, digamos, no forman parte de esta necesidad, esta búsqueda del poder burocrático. Él lo dice muy bien, él dice, a mí, la verdad, me han interesado siempre mucho más las mujeres que los lectores, mucho más el poder que la literatura. Ahora, eso no quiere decir que no entienda lo que estoy diciendo, que no entienda lo que leo, al contrario. Desde muy temprano supe lo que era muy buena literatura y desde muy temprano supe que no era para mí, que yo tenía los dones de la concisión, de la precisión, de la claridad, pero no los de la creación, no los de la belleza. Bueno, es una autoconfesión que yo creo que por la dureza con la que está dicha, nos dice algo profundo del mundo en el que él está metido. Y una vez que está él fuera, su crítica a ese mundo sigue, digamos, impecable y de pie. Y él, que ya está fuera de este mundo, ha dejado de interesarle ese mundo. En ese sentido, la novela tiene algo de cura, de purgatorio, infierno y cura. Y la cura es porque este pillo se vuelve algo inesperado en él. Se vuelve un cronista verdadero de su historia. Se vuelve un escritor. Hay un momento en el que él... malo, pero un escritor. Eso es fantástico. El momento en el que quienes vayan seguro van a, de todos los que nos están viendo, van a ir, es una novela, por cierto, breve, pero no se lee tan rápidamente como dicen en Kindle. No se lee en 1 hora 40, como dicen en Kindle. Hora 40, dice. No, así no, se lee, hay que irla leyendo de a poquitos, porque está llena de pequeños hallazgos como este que acabas de decir. Como una persona que ha deseado, como una persona que está perdido y cuya vocación es una vocación que nunca tuvo, se va convirtiendo a través de esa autoconfesión en un cronista de sí mismo, y ahí obtiene un momento genuino, ahí obtiene un momento de verdad. Quizás la única verdad de sí mismo es ese momento en él. Y claro, los celos, el amor, lo van siguiendo y lo van persiguiendo y lo van cercando entre las mujeres que aparecen en la novela, y que, como en otras de las novelas de Aguilar Camín, son unas mujeres extraordinarias. Hay amigos que dicen que esas mujeres son travestis, pero no nos vamos a meter en eso ahora porque nos van a caer a palos. No, son mujeres extraordinarias, son mujeres extraordinarias. Aquí, en esta novela hay al menos dos mujeres extraordinarias. Una muy desdichada. Yo nunca vi en la mujer de este plagiario, fíjate, así leí la novela, no vi a una traidora exactamente, sino a alguien que está buscando una verdad, y que ya descubrió que hay esa verdad. Y hay una mujer al final extraordinaria, que también que es fantástica, que es una mujer que aparece al final. No quiero decir su nombre porque se la van a encontrar los lectores en su momento, antes de que él diga: yo escribí esta novela en este momento y ahora estoy en este otro. No quiero ver. Visto desde fuera, el único asunto que hay con la mujer del protagonista, vívalo él como lo viva, es que simplemente esa mujer se enamora de otro y ya, es todo lo que sucede. Sí. Se enamora bien enamorada de otro y ya, y se le va y se enamora del otro. ¿Por qué? Pues porque le gusta más y porque también es mejor escritor. Eso es muy importante. Es mejor escritor que él. Se enamora de otro y punto. Y eso da lugar a un infierno para él. Y para ella... él que no es escritor, para él que se ha robado todo, y que ve en ese otro escritor algo genuino, algo que él nunca podrá tener, y que su mujer
empieza a entender y se enamora, la mujer se enamora de él. No hay pecado ni culpa alguna, simplemente hay una deriva criminal que no tiene en el fondo que ver con la lógica amorosa de ellos dos. Tiene que ver con otra lógica amorosa que aquí dejamos a un lado. Pero déjame contarte una cosa, porque me están quemando las habas. Sí. Venga. Tarde, porque me dijiste que leyendo esto habías recordado un libro de Cercas, de Javier Cercas, que es El Impostor. Yo no he leído ese libro, he leído un pasaje nada más, pero te voy a contar que me vine a ver mis archivos de plagio y me encontré con un impostor ahí. Porque empecé a buscar, yo voy poniendo, de los libros que escribo, hago un archivo, voy poniendo ahí todo, como toda la arqueología del libro, desde los primeros apuntes hasta lo último. Y me encontré en este libro, en el principio de este libro, con un impostor que soy yo mismo. Porque el 17 de julio de 2017, yo tenía claro que este libro lo escribí en 2018 y así fue, pero en julio de 2017 tuve una extraña fantasía más común de lo que uno piensa en cada uno de nosotros. Dije, yo quisiera escribir un libro que no estuviera firmado por mí, sino por otro, y a ver cómo es que los lectores responden a un libro que no está firmado por mí. Y entonces empecé a pensar en este tema del plagio y eso, e hice una cosa digna de un impostor, que fue en un taller literario de una encantadora, le pido disculpas ahora, una encantadora tallerista argentina, y le mandé con un nombre falso, muy buen nombre además, que es Manuel Landívar, los primeros capítulos de plagio, a ver cómo leían eso en el taller. De manera que durante 2 capítulos fui en ese taller un impostor, y luego me dio un poco de vergüenza, me arrepiento ahora, me hubiera encantado seguir el experimento hasta el final, pero ese es el origen de este libro fue simular que yo era otro autor y empezar a jugar con el nombre de otro autor en un taller literario de esta encantadora tallerista argentina. Ahí me detuve por desgracia, pero digamos que descubrí hoy viendo estos registros en mi computadora que recuerda todo, es una pesadilla en cierto sentido porque no hay manera de zafarse de su memoria, que sí, que quizá este libro lo debió haber firmado Manuel Landívar y probablemente no estaríamos conversando aquí tú y yo, sino Manuel Landívar y alguien más. Bueno, estas ganas de ser otro es una cosa muy profunda que tenemos todos los seres humanos. Yo te iba a decir ahora mismo justo eso, es decir, quien te diga que no ha querido ser otro, te está diciendo una mentira. Todos hemos querido ser otro. Y ser otro es también robar partes de personalidades de otros. Entonces, sin quitar la característica fundamental del personaje que narra plagio que estamos hoy presentando, tenemos que aceptar que hemos querido ser otro y hay algunos que se convierten en otros, pero esos que se convierten en otros, creo yo, acaban siendo finalmente derruidos por la realidad, porque la realidad es lo único que no vamos a poder cambiar, no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Yo por eso no he ido nunca al psicoanálisis, yo no sé si tú has ido, pero como estoy seguro de que no puedo ser otro, mejor me quedo como estoy. Yo tenía una reunión de psicoanálisis casi cada semana antes de la pandemia en un restaurante que se llama Los Primos, que está en la esquina de Mazatlán y Michoacán. Y me reuní ahí con un escritor que yo no sé si tú conoces, se llama Rafael Pérez Gay. Y conversábamos todo el tiempo de cosas que tenían y no tenían que ver con nosotros, porque eran conversaciones que estaban llenas de otros mundos que no nos correspondían. Sí. No sé si estamos ahorita regresando a Los Primos
o venimos de ahí, o vamos hacia allá. Yo creo que las tres cosas. No, desde luego las tres cosas. A mí, ¿qué fue primero, para quienes nos están viendo, la novela Plagio se lee, se puede leer rápidamente, pero de inmediato hay que volver a leerla. Lo digo de verdad, porque está llena, decía yo hace un momento, de pequeñas revelaciones que tienen que ver al menos con tres asuntos que te cuento, creo que eso no lo hemos platicado. El primero de ellos es un libro sobre literatura y sobre misterios literarios. Dos, es un libro que nos va revelando una personalidad que se va haciendo y creando en el transcurso de la narración. Y no me refiero solo al plagiario, sino a una forma de ir cambiando y de ir leyendo. Hay en el libro una forma de leer. Por eso, cuando él dice, me gané el premio Martín Luis Guzmán, que es un guiño importantísimo en tu obra, porque tú estás muy cerca de Martín Luis Guzmán, en fin, para quienes hemos leído todos tus libros, sabemos que Martín Luis Guzmán es fundamental, o que algunos de tus libros están en la escala, diría Luis Miguel Aguilar, de Martín Luis Guzmán. Dos, tres, es un libro sobre 4 emociones fundamentales de las que hemos hablado. Uno, los celos. 2, el engaño. 3, el despojo. 4, la decepción. De eso trata este libro. Y eso lo hace un libro único en ese sentido, tan pequeño como es. Miren, tiene, yo les digo a ustedes, nos están viendo, tiene 130 páginas, 133 páginas. Pues todo esto tiene este libro y eso fue lo que a mí me fue atrapando como un imán magnéticamente y está. Es más, me hubiera gustado leer más. Siempre que quiere uno hacerle un elogio a un escritor, dice, oye, hubieras escrito más. No, escribiste lo que tenías que escribir. Los libros tienen las páginas que tienen que tener y no más. El otro está buenísimo, pero yo le hubiera quitado la tercera parte. Bueno, no. Déjame volver con el tema de Martín Luis Guzmán porque me importa mucho. Sí. Martín Luis Guzmán es el escritor que está aquí presentado como el escritor clásico al que el plagiario, que es un impostor, que es un roba, pero roba con inteligencia y con entendimiento de lo que está robando, de la complejidad de lo que está robando. Sí. Y yo lo hice con un propósito muy claro en mi proceso narrativo, que era hacerle un homenaje a Martín Luis Guzmán. Porque me parece, sobre todo cuando escribiendo este libro volví sobre lo que quizá es su obra mayor, aunque es una de las más breves, que es La sombra del caudillo, yo volví a leer a Martín Luis Guzmán y lo leí y al final dije, esto es nuestro otro Pedro Páramo. Así de distinto como es, porque este es un libro de tono clásico, tolstoyano, de una concisión dramática, de una, a veces hasta medio académico en sus maneras, pero de una eficacia, de una capacidad de absorber realidad, absorbe todo, en un librito pequeñito, absorbe la Revolución Mexicana, absorbe el pleito por el poder en la cúspide de la Revolución Mexicana, entre Obregón, de la Huerta, Calles, puesto en unas cuantas páginas, toda la crudeza del pleito por el poder, el carácter como fatal, trágico, de cómo una vez que se toma una decisión política, todo parece caer de su propio peso hasta el desenlace trágico. Bueno, es un homenaje a este escritor que pues es un escritor clásico mexicano, pero como que nadie lee, como que se lee en esa otra manera de no leer, que es cuando te lo recomiendan en la secundaria a tus maestros y te preguntan de qué se trató. No, yo creo que ese es un autor que a mí me interesa mucho reivindicar, porque una de las equivocaciones, o la equivocación fundamental de Martín Luis Guzmán fueron muchas equivocaciones políticas, porque siempre acababa quedando políticamente mal colocado. Era villista y lo acaba persiguiendo Villa, era obregonista y lo acaba persiguiendo
Obregón, en fin. Pero sobre todo comete un error del que no se recupera. Se pone del lado de Díaz Ordaz en el 68. Y eso, nuestra generación del 68 no se lo perdonó nunca. No se lo ha perdonado todavía a Martín Luis Guzmán. Lo mismo un poco que a Novo, de otra manera. Porque Novo también estuvo completamente del lado de Díaz Ordaz, sobre todo en el día de la ocupación de Ciudad Universitaria por el ejército. Y se levantó Novo diciendo, me he levantado hoy con la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo. Bueno, esos pecados políticos han impedido, yo creo, leer bien a escritores del tamaño de Novo y de Martín Luis Guzmán, aunque Novo tuvo un gran cronista, un exégeta, que fue Carlos Monsiváis, y un gran editor, que fue José Emilio Pacheco, que puso toda su obra periodística en 3 volúmenes fantásticos de los periodos presidenciales. Bueno, a mí me interesa mucho, a ver si ya es tiempo de que podamos leer a Martín Luis en su liga literaria, y no en nuestra liga de nuestros recuerdos de agravios políticos. Eso que estás diciendo yo creo que es muy importante. Bueno, primero, el homenaje que está puesto, el personaje de esta novela dice algo muy importante que te voy a recordar. Cuando se haya olvidado, cuando haya pasado la historia en la cual está basada La sombra del caudillo, seguiremos teniendo una extraordinaria novela y muy probablemente acabaremos por entender esa parte histórica. Eso es algo muy importante. Y Martín Luis Guzmán comete estos errores políticos como otros escritores mexicanos y aleja a la cantidad de lectores. Yo estoy convencido de que sin duda en La sombra del caudillo está una de las mejores prosas narrativas, si no es que la primera de la novela mexicana. Y en Salvador Novo, que citas y citas muy bien, que envejece tan mal. Yo me recuerdo niño viéndolo en la televisión con anillos, con un peluquín, a un hombre de una prosa extraordinaria, a un hombre, al gran crack de las 2 cuartillas diarias. No pudo hacer no logró la novela que quería o que quizás nunca quiso hacer, pero ahí se derrumba y se viene abajo. Un día tendremos que, bueno, yo ya lo hice y tú lo has hecho, que leer a estos dos, al menos a estos 2 autores, como lo que son grandísimos autores que hoy los pones en cualquier parte de la literatura iberoamericana y francamente no sé quién les llegue. Tendríamos que hacer una buena lista en otro Zoom. El homenaje a Martín Luis Guzmán está presente casi en toda la novela, casi sin que se sienta, pero está puesto, por eso el premio se llama así. Claro. Quiero decir otros 2 nombres para terminar esto. Creo que estamos ya a punto de terminar. Sí. A mí, otro autor que leí mientras escribía esto, o releí, es Jorge Ibargüengoitia. Y me volvió a aparecer en su tono de Buster Keaton, de cara de palo, y va diciendo unas cosas impresionantes con una cadencia extraordinariamente concisa y efectiva, burlándose con gran eficacia. Yo traté en algo de tener este eco de Ibargüengoitia en este libro, y más en otro que estoy escribiendo y estoy por terminar. Y el otro escritor de quien he envidiado este tono satírico es uno con el que yo iba a Los Primos. Y que creo que se llama, yo no sé cómo se llama ahora, pero entonces se llamaba Rafael Pérez Gallo. Muchas gracias. Bueno, no, hombre, por favor, ni me digas. Sí, Ibargüengoitia dio con, bueno, es el canon, digamos, humorístico mexicano, pero el canon humorístico le ha quitado la profundidad que tienen muchos de los libros de Ibargüengoitia, tanto en sus dos facetas. Sí, es verdad, al revés. Tanto en el de la moral social, que es extraordinario, estas ruinas que ves, como en sus libros de parodia histórica.
Yo creo que hay mucho más Ibargüengoitia literario y profundo, aunque, Sí. aunque el humor pues avasalle todo, ¿no? Sheridan curó extraordinariamente bien todos sus artículos periodísticos y son francamente deliciosos uno tras otro. Creo que estamos al 5 para las 8. No sé si tenemos 5 minutos más o tenemos ya que despedirnos. Me olvidé del protocolo, pero cerremos con una cosa. ¿Quiere usted? Miren, hemos charlado, ojalá no los hayamos aburrido. Esta es una novela sobre el deseo. El deseo puede destruirlo casi todo. Tengan mucho cuidado con el deseo. Eso es lo que yo creo. La leí con mucho gusto. Me gustó muchísimo. Además, la transformación de una parte de tu prosa en hoy un libro fársico, humorístico, cómico, desenfadado y desfachatado. Y eso es un logro en cualquier escritor. Eso te lo tengo que decir en esta charla y se los tengo que decir a quienes nos están oyendo esta noche. Muy bien, si se encuentra por allí un título de un libro escrito por un señor Manuel Landívar, soy yo. Oye, no nos acabaste de contar bien esa historia, pero bueno, yo creo que es una novela que estás escribiendo, pero bueno. Bueno, ya estamos. Gracias a Random House. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Perdón que aparezca aquí de manera un tanto intempestiva, nada más es para, pues para cerrar. Gracias, Romeo. Gracias, Romeo. Una conversación muy interesante, muy agradable. Y pues sí, efectivamente, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en la presentación de Plagio. Y por supuesto, gracias, Rafa. Muchas gracias, Héctor. Espero que todos hayan disfrutado esta presentación tanto como yo y nos veremos pronto en alguna otra ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.